Leo la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 24 al versículo 30. Dice la palabra de Dios: y levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Más bien, enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dijo: sí, Señor. También los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en una cama o en la cama, y que el demonio había salido. Yo quiero orar junto con la oración de mi compañero Marcos. Oremos. Padre, dependo de tu gracia en esta noche una vez más, de que tú en tu espíritu me acompañes en esta exposición y des una impartición fresca y profunda a nuestro espíritu, a nuestro ser, a través de este mensaje. Tú eres el Dios que has inspirado tu palabra y nos la has dado como pan que nutre, como agua que limpia, como bálsamo que sana, como antorcha que alumbra el camino mientras el lucero de la mañana aparece en el firmamento. Por eso te ruego que en esta noche una vez más tú tengas a bien bendecirnos con tu palabra. Úngeme con tu presencia, pon la palabra en mi boca, da la soltura de tu espíritu. Haz como oró mi hermano Marcos, que mi lengua sea un instrumento en tus manos y mi corazón. Y da oídos atentos para oír y corazón para entender. Produce un profundo deseo de la palabra en cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El pan de los hijos es la palabra donde va a empezar el Señor a revelársenos en esta noche. Quiera el Señor, por medio de este mensaje, despertar en nosotros un profundo apetito, un profundo deseo de Él, de lo eterno, de la vida del reino, de los recursos espirituales y de todo lo que es celestial y que Dios nos ha concedido en Jesús para saciarnos. Nosotros conocemos esta historia. Yo veo que esta mujer, siendo una mujer pagana, sirofenicia, no tenía el pacto, no conocía la ley de Moisés, no conocía a los profetas, no tenía ninguna noción, no tenía ningún mérito religiosamente hablando que le pudieran a ella hacer digna de que Jesucristo la atendiera según la cultura religiosa de su tiempo. Era una pagana, una ignorante, una mujer sin Dios, una mujer que, según los apóstoles escriben, estaba lejos de la ciudadanía de Israel. Sin embargo, esta mujer eleva una oración como madre. No me sorprende, porque la oración de una madre que verdaderamente ama a sus hijos siempre es una oración con deseo de que Dios le escuche. Es una oración que va cargada de amor, cargada de ternura, cargada de dependencia total.
Ella oró como una madre. Aunque no tenía méritos espirituales, ella se arrojó a Jesús y elevó la oración, una de las oraciones más profundas, más humildes, con mayor contenido de Dios. La hizo una mujer que no sabía, no tenía nada de Dios. ¿Cómo se puede entender eso? Fue tan poderoso el impacto que su oración y sus palabras hicieron en Jesús, que Él dijo: por tus palabras, lo que me has pedido está hecho. Y cuando yo por el Espíritu escudriño esto y me meto profundo en el Espíritu a discernir y a reflexionar sobre casos como estos, pasajes muy leídos, muy conocidos, hemos escuchado muchos sermones sobre esto, pero Dios me dio algo que yo no puedo privarles a ustedes de eso, porque me ha tocado profundamente. Y es cuando Jesús habla del pan de los hijos y le dice que este pan no es para ti. Sabemos que Jesús no estaba hablando en serio, usando la palabra en el sentido, Jesús siempre habló en serio, pero entiéndanlo en el sentido social en que lo usamos nosotros. Cuando alguien está haciendo un drama, no estás en serio, porque Jesús amaba a todos. Jesús vino para todos. El Hijo vino como un pan que fue para todo el que cree, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios no solamente a los judíos, sino al mundo. Eso lo incluye a todo. Dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, diga todos. El pan de Dios vino para todos los que creen. En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces el pan de los hijos no era un pan solamente para los judíos, según la palabra. Era un pan para todo el que crea en el Hijo. Por eso le digo que Jesús aquí estaba haciendo un drama para provocar dos cosas, dos motivos, yo discierno, de Dios. Un motivo del drama fue para enseñarle a los que le habían rechazado del pueblo de Dios que aunque ellos se sentían con derecho al pan, ellos no tenían el apetito que el pan merecía. Y esta mujer que no tenía derecho al pan, tenía el apetito del pan. Y oiga, la revelación más grande y más poderosa es que el pan, amado, no es para quien se cree merecedor o lo merece, sino para el que tiene hambre de él. Eso me reveló el Espíritu y esto vamos a desarrollarlo según Dios me ayude. Yo quiero hablar del tema nacidos para desearlo. Diga: fui nacido para desearlo. Pero no te estoy hablando del nacimiento natural. Los que nacen de Adán no tienen deseo de Dios. Te estoy hablando del nacimiento espiritual. Yo nací por el Espíritu y yo nací al reino de Dios para desear lo de Dios y desear a Dios. Y esta mujer recibió el pan porque lo deseó. Vino y oró con hambre, rogó con hambre. No tenía a Jehová como tal, era conocido. No tenía la ley de Moisés. No tenía el contenido de los profetas. No tenía la cultura ni el pacto judío. No tenía esperanza. No tenía el acercamiento. Pero tenía hambre.
Dios metió a esta mujer en una situación de crisis, metió su casa, metió su hija y la llevó a una necesidad profunda. Allá en esa tierra tirofenicia, llevó a esta mujer a una condición que ella se arrojara a Dios a través del Hijo con un hambre real. Para enseñarle a los que se creían merecedores por la religión, aquellos que pensaban que Dios era solamente de ellos y que el pan era para ellos, enseñarles a ellos, amados míos, que esto no es un asunto por meritocracia, esto no es un asunto porque yo lo merezca, es un asunto para el que lo quiere, para el que lo anhela. La abundancia de la vida del cielo, la incidencia de los recursos del cielo que han sido predeterminados en Jesús para mi vida, para mi ministerio, para todo lo que va a significar mi pasada por esta tierra hasta que yo parta de esta tierra o Cristo venga y me lleve con Él, va a depender de cuánto deseo hay en mí hacia Dios y lo de Dios. La voluntad de Dios no prosperará en tu vida más allá que el deseo de Dios que haya en tu corazón. ¿Me entiendes? El problema de la iglesia, el problema del pueblo de Dios, el problema de los hijos, no es que no hay pan. Hay abundancia de pan en la mesa del Señor. Hay abundancia de pan en la casa del Señor. Hay abundancia de pan en la palabra, en el Espíritu. Hay abundancia de pan en la relación con tu Padre. Lo que hay es poca hambre en los hijos. Ese es el problema. El problema no es el pan, es el poco apetito. Y Jesús se lo revela aquí al pueblo. Y nos lo revela a nosotros. Diga, yo nací de nuevo para desearlo. Deseo espiritual es la primera señal de los nacidos de Dios. Deseo espiritual es la primera señal de un nacido de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, nos lo muestra claramente. Ponga un marcador ahí y regresaremos más adelante a esa palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 1 en adelante. ¿Qué dice allí? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿qué? Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación o en la salvación. Literalmente. Desead, ¿como qué? Como niños recién nacidos. El entendimiento en lo natural, el entendimiento de un niño nace como una página en blanco. Un niño no trae conceptos, no trae ideas, nace totalmente en blanco su mente. Él va a ser formado, los conceptos que él se va a formar, criterios, va a ser en base al contexto donde se crían y cómo es enseñado. Pero el niño viene con hambre. No sale con muchas ideas, no viene con conocimiento, no viene con la capacidad de diferenciar conceptos, pero nace con hambre. Lo primero que busca el niño es el pecho de su madre. La primera señal de un nacido es el apetito.
igualmente en la vida espiritual. La primera señal de un nacido de nuevo es que comienza a desear lo espiritual. Si naciste del Espíritu, lo primero que se va a despertar en ti es un deseo de Dios y de lo de Dios. No existe tal cosa como alguien que ha nacido de nuevo y es salvo y no desea nada de Dios. Sigue deseando el mundo y nada más que el mundo. Y ese deseo, como sucede en el niño, va creciendo a medida que el tiempo pasa. Usted sabe que el niño nace y se le da un biberoncito chiquito, una botellita pequeña. Después se le va aumentando la dosis, las onzas. Hay algunos dragones que hay que aumentárselas rápido pero va aumentando la cantidad de comida porque le va aumentando el apetito. Igualmente en el mundo espiritual. Tú te entregas a Jesús y a medida que tu relación en la vida nueva espiritual, tu nuevo nacimiento se va desarrollando en Jesús, el hombre nuevo se va desarrollando, tu apetito debe ir creciendo hacia lo de Dios. Yo tengo más de 35 años en el Evangelio. Yo no puedo tener hoy el mismo apetito que yo tenía cuando nací, la fecha en la que me convertí. No debo. Porque usted que tiene 30 años o 40 o 50 años no sigue comiendo lo mismo que estaba comiendo cuando nació. Igual en la vida espiritual. El recién nacido trae apetito. Es lo primero. Después, el sentimiento de frío o calor. El sentimiento de dolor, porque cuando le dan la nalgada grita, siente dolor. Pero no tiene ideas. Entonces, lo primero que Dios se propone en ti no es enseñarte todas las teologías del mundo. Lo primero no es que tú te aprendas los 10 pasos de doctrina de la iglesia. Lo primero es que tú comiences a desearlo a Él. No es que te aprenda los puntos que la iglesia tiene cuando naces de nuevo. Eso viene en el camino. Un ministerio sano, una obra del Espíritu, una enseñanza que nace de Cristo, lo primero que te va a llevar es a crecer en el deseo de Dios y del reino y de la vida del reino. Lo demás viene después. ¿Por qué? Porque a medida que comes presencia, a medida que comes el pan espiritual, se va desarrollando las ideas, el entendimiento, el conocimiento, el diferenciar. Amén. Pero la primera señal del nuevo nacimiento es el deseo de comer lo eterno, comer lo divino, comer lo espiritual. Juan 7. Vamos a continuar reafirmando, Evangelio de Juan capítulo 7, esta verdad. Mire, aquí hubo algo que pasó cuando me fui a analizar este texto en el original griego, que verdaderamente me tocó. Evangelio de Juan 7, 38 al 39. Dice la palabra: el que cree en mí. Bueno, vamos a leer el 37, dice: pero en el último y gran día de la fiesta, el verso 37, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene ¿qué? Diga deseo de beber. ¿A quién llama Jesús? Al que tiene ¿qué? Fíjese que primero, si Dios te va a traer a Jesús, Él primero tiene que producirte sed. La sed viene primero. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
y el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? De su interior correrán, brotarán, borbotearán originalmente ríos de agua viva. ¿Pero desde dónde? De su interior. Cuando fui a chequear este texto y vi la palabra interior, en el idioma griego, en el texto griego, la palabra es koilías. Y esa palabra koilías es vientre. De ahí es que viene la palabra un cólico. Cuando hay un dolorcito, un malestar en el estómago, a los niños le da mucho los cólicos. Porque la palabra, una de las palabras usadas para vientre es koilía. Por eso viene cólico. Y la palabra koilía, mire el uso de esta palabra, porque hay otra palabra que es la palabra gastres, que significa, de ahí que viene el gastroenterólogo. Pero esa palabra no se usa en el sentido que se usa aquí. La otra palabra se utiliza cuando una mujer está embarazada, para referirse al embarazo más que todo. Pero cuando se habla del deseo, del apetito, la que se utiliza es koilías. Por ejemplo, si usted se lee, no tiene que buscarlo, solo como referencia, en Lucas 15, 16, al menos que si me lo ponen en la pantalla pueden ayudarme con el tiempo, dice que el hijo pródigo, cuando estaba pasando una profunda hambre, dice que él deseaba llenar su vientre. Vientre es koilía, la misma palabra que se traduce interior aquí en Juan 7. Ahora, la pregunta que se levanta, ¿por qué él deseaba llenar su vientre? Tenía hambre, deseo, un apetito profundo, y de la comida de los cerdos, y ni siquiera de eso le daban, dice la palabra. Para que vea el uso de koilía. Habla no es simplemente del vientre como un órgano del cuerpo, sino como el apetito, el deseo. Note bien ahí. Está ligado al deseo, al hambre, y no es cualquier hambre. La koilía habla de un hambre profunda, real. Luego, cuando usted también compara esto en Romanos 16, 18, Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a quienes, a su vientre. Pero ¿a cuáles personas es que se refiere? A los que están siguiendo sus deseos, no el deseo de Dios. Andan detrás de intereses personales, y se utiliza la palabra vientre para referirse de una manera figurada al deseo, sirven a sus apetitos, traducen algunas. Ahora sí, tú me vas a poner, por favor, Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Vayan mirando bien, amados, porque quiero llevarle a algo. Dice, vamos a leer desde el 18 para obtener el contexto. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Continuamos ahora. El fin de los cuales será eterna perdición, cuyo Dios es ¿quién? El vientre, koilías, ahí, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan o desean lo terrenal. Entonces note bien que la palabra, esa misma palabra que se traduce vientre, 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 y está ligada a deseos, intereses, apetitos carnales, materiales, mundanales, es la misma palabra que en Juan capítulo 7 se traduce interior. La misma palabra. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, una traducción literal nos arroja que Jesucristo se refiere en lo espiritual a un profundo deseo de Dios y de lo de Dios. El vientre del hombre nuevo
el vientre del renacido que cree en Él. El coilías del hombre nuevo es un profundo apetito por lo espiritual. Y en lo espiritual también Jesús quiso decir, note bien, el que cree en mí, una traducción literal, el que cree en mí, será despertado en él un profundo deseo que sobreabundará. Oiga eso. Usted lee ese texto así en el castellano y el que cree en mí, como dice el escritor, de su interior correrán ríos, mucho gozo. Es que va a haber gozo, un abundante gozo. Es verdad, pero eso es simplemente un resultado de la causa de lo que Cristo quiere decir. Jesucristo lo que quiere decir es que al nacer de nuevo por creer en Él, acercarse en esa sed que produce el Espíritu, dice, se va a despertar en ti, en tu interior. Dice, de tu deseo nuevo, de tu apetito nuevo, se va a dar una generación y una multiplicación de vida abundante. Lo que está hablando es de la vida nueva, de la vida del reino. Lo que me dice a mí, escuche esto, que la generación, la multiplicación, el crecimiento y la fecundidad de la vida nueva en mi vida está en mi apetito. Amén. Oiga, si no hay apetito, no hay nada. Usted puede venir a la iglesia, usted puede leerse la Biblia de tapa a tapa, usted puede orar, pero si usted lo hace sin deseo, usted lo hace porque otro lo hace, o porque está buscando su propio interés, o porque le dijeron que va a tener la bendición por ir a la iglesia, de que si lee la Biblia va a tener buena suerte y Dios lo va a acompañar, etcétera. Usted no va a crecer. Y usted es un candidato a descarrío, a regreso al mundo. Porque lo que hace que la vida de Dios y la fuente salte y crezca más, y la vida de Dios se desarrolle en ti, es tu deseo. Ese es el coilía. O sea, oiga esto. Usted ve por qué es que he titulado Nacidos para desearlo. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, vaya al 4, porque esto es un concepto que está proliferado en todo el Evangelio de Juan. Juan 4, el verso 13 y 14, mírelo. ¿Ya lo tienen? Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahora mire el que sigue. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino, ¿qué va a pasar con esa agua? Que el agua que yo le daré será en él, diga en su interior, en el coilía. Una fuente de agua que salte. O sea, el asunto está en el nuevo deseo que Dios te ha dado. Eso va a hacer que el cielo se expanda en ti. Que todo lo que Dios ha predeterminado, todas las bendiciones espirituales en Cristo que ha predeterminado, sean fecundas en ti. Está en el deseo con el que tú te acerques, busques, adores y te entregues. Escuche bien esto. Entendiendo estos pasajes y mirando su contenido por el Espíritu, entonces podemos concluir que Jesús no solamente vino a ofrecer el pan de vida, sino aún más a abrirnos el apetito. ¿Usted lo cree?
Oiga, Jesús no vino solamente a, mira, aquí te traigo el pan, yo soy el pan. Vino a abrirte el apetito, porque ese pan es para los hijos. Es el pan de los hijos, por eso empecé por ahí. Y los hijos son los nacidos. O sea que los hijos vienen, se puede aplicar en el mundo espiritual, como decimos en nuestro país, que los hijos nacen con el pan debajo de los brazos. Usted nació con el pan en el coilía. Ya el deseo vino con su nacimiento en Cristo Jesús. Entonces nadie se come el pan si Cristo no le abre el apetito. ¿Cuánto lo creen? Tiene que abrirte el apetito. O sea que el sabor del reino, el gusto de la vida del reino, el gusto de las cosas espirituales, el gusto de la presencia de Dios, el gusto de Dios no es para gente no nacida. Y usted que sabe cuando lo quisieron obligar a comer algo que a usted no le gusta, ¿cómo reaccionaba usted? ¡Guácala! ¿No ha dicho usted guácala? Entonces, un mundano que no ha nacido de nuevo, el reino le sabe a guácala. Pero a usted no le puede saber a guácala si usted nació de nuevo. Es triste ver a veces creyentes supuestamente que han nacido de Dios y usted ve el apetito con el que buscan a Dios y da pena. Es como si ya las cosas de Dios le dan guácala. Por eso no force, si no hay apetito, espere el tiempo de Dios. Haga como yo hacía con los hijos míos, que dejé de pelear con ellos para que comieran. Hasta que un varón de Dios me dijo, no sigas peleando, tú estás haciendo lo que no debes. Guárdasela ahí, no le des nada hasta que le dé hambre. Cuando llegue el tiempo, se la van a comer. Y así mismo era cuando tenían hambre, papi, tráeme la comida. ¿Entiendes? Pero antes de eso yo peleaba y avioncito y mire, era un show haciéndole avioncito y cositas. Y ¿cuántos de ustedes no han hecho avioncito con la cucharita ahí? Entonces nosotros, ya usted ve al Señor ahí haciendo avioncito con nosotros ahí, Dios no hace avioncito, porque Él te dio un nacimiento y te trajo contigo el apetito por la cosa del... El Señor quiere que tú lo apetezcas. Te la deja ahí hasta que llegue el tiempo. Cuando te dé hambre, vas a querer la cosa del reino. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amados, muchos no han llegado ni van a llegar hasta que no se les despierte el apetito de Dios. Tienen que nacer, diga, tienen que nacer para desearlo. Diga, yo nací para desearlo. Por su misericordia. Es una gran, amado, mire, créame. Usted ve el salmo que dice anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad en la noche. ¿Sabe quiénes pueden hacer eso? Los nacidos que tienen apetito. Porque el que no ha nacido no sabe a qué sabe la misericordia, ni mucho menos la fidelidad. Usted desde que el sol nace, usted dice, ay Señor, gracias, porque amanecí con vida y respiro para alabarte y servirte, adorarte hoy otra vez. Gracias. Anunciar por la mañana la misericordia. Y cuando el sol se pone, dice, Señor, fuiste fiel, me guardaste y me llevas al ocaso del día, fiel a ti. Wow. Eso lo hace el que le desea, el que saborea la misericordia y la fidelidad. Muy bien. Entonces el Señor vino no solamente a darte el pan, te va a abrir el apetito primero. Es importante entender eso. Otro pensamiento es, deseo espiritual es necesario para una relación generadora de vida espiritual. ¿Sabe por qué te hizo nacer con el deseo? Para desearlo. Porque para el Señor desarrollar una relación contigo, Él necesita que tú también lo desees. Dios no se relaciona con nadie que no lo desea a Él como Él lo desea. ¿Cómo, pastor? Cuando tú estabas muerto te dio vida, porque tú eras un muerto. Pero con esa vida que te dio cuando te levantó, naciste con deseo.
como el niño en lo natural, con hambre. Y si tú vas a buscar un pecho, es el de Dios que tú vas a buscar, no es otro. ¿Puedes entenderlo? Porque Él dice, yo me voy a relacionar por la eternidad con este muchacho, con esta muchachita. Lo voy a hacer mi hijo para siempre, mi hija. Y yo no soy un Dios de relación obligada. El que se relaciona conmigo tiene que desearme. Y yo le voy a enseñar y voy a desarrollar en él esa hambre. Santo. Y si usted no lo cree, vaya conmigo al Salmo 42. Es imprescindible, es necesario el deseo espiritual. ¿Por qué? Porque para relacionarte y que esa relación genere vida abundante, vida espiritual, la vida de Dios, la vida de eternidad, la vida del reino, el Zoé de Dios se desarrolle y sea fecundo en ti, tiene que haber una relación de ambos lados, con disposición de corazón de ambos lados. O usted, vamos a lo natural, ¿usted cree que un matrimonio prospera cuando el deseo está de un solo lado? Para que un matrimonio prospere, el deseo tiene que estar de ambos lados. ¿Cuánto más en lo espiritual? Eso lo hizo Dios. Muy bien. Salmo 42, ¿verdad? Dice la palabra en el Salmo 42, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Eran adoradores, músicos, directores del coro. Esta es la versión mía. Bueno, voy a leérselo allá. Como el siervo brama. Hay traducciones que dicen brama jadeante, con una profunda sed, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es desde lo profundo. Siga leyendo. Verso 3. Mas mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y mi Dios, mi alma está batida dentro de mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón y en el monte de Mizar. Un abismo, aquí viene el 7. Un abismo llama ¿qué? A otro abismo. Por la voz de su cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Diga, un abismo llama a otro abismo. Entiéndalo bien, cómo me lo muestra el Señor. Mire que el contexto está hablando de una profunda sed, un hambre. Está hablando de una crisis de personas que tienen un deseo de la presencia, de la casa de Dios. Y él agarra una metáfora y usa el término del abismo, donde él dice que un abismo está llamando a otro abismo. Note bien que lo que quiere decir es que dos abismos se atraen. Son dos abismos que se atraen. ¿Cómo lo interpretamos y lo aplicamos a lo que el Señor nos está ministrando? Escucha, amado, amada, esto es muy importante. Dios te ama a ti y te cela con un deseo sin medida, dice la palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios desea a su iglesia, Dios desea a su pueblo. Ese es un abismo. Hay una profundidad de deseo de Dios desbordante hacia ti. Y Dios, para relacionarse y hacer fecundo lo que Él ha determinado para ti, en ti tiene que producir otro abismo igual, para que esos dos abismos se atraigan. Eso es lo que dice el salmista. Señor, mi deseo es tan profundo como el tuyo, y se están jalando el uno al otro. Entonces, parece ser que a los hijos de Coré, el Señor los metió en una crisis para llevarlos a un hambre y a una sed. Muchas veces lo hace con nosotros.
a veces las cosas que nos están pasando las interpretamos como disciplina, como que estamos en pecado, como todo menos de lo que es. Muchas de las cosas, pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles, vientos contrarios que el Señor está permitiendo es para llevarnos a un profundo deseo de Él, es para restaurar el deseo de Él, es para llevarnos a un punto que toquemos fondo y digamos: Señor, no puedo, no necesito a nadie sino solo a ti. Ayúdame, Señor, te quiero, Señor. Para crearte el deseo. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo cuando Él despertó un abismo que lo necesitó. No había otra opción para nosotros. Yo no sé tú, cuando yo me convertí es porque yo no tenía otra opción, hermano. Yo sentí que el agua que me daba, que iba a calmar esa sed que yo tenía en mi juventud, esa crisis en la que yo estaba pasando, era solo Cristo. Y el Señor creó una convicción en mí tan grande de que nadie me podía ayudar, nadie me podía saciar, nadie me podía sino solo Él. Y después, cuando nací de nuevo a la fe, comenzó un deseo de lo de Dios en mí. Yo se lo he contado que yo hasta las reuniones de las damas yo me aparecía, hermano, en la iglesia. Yo quería Biblia, quería oración, quería a Dios. Y le estoy hablando verdad. Ahí iba yo y me sentaba a escuchar el culto de damas. Y Manolito, ¿y qué tú hacías aquí? Esto no es para ti. Sí, pero yo quiero ir. Un hambre. Amado. Porque un abismo llama a otro abismo. Y qué bueno que es Dios el que produce el deseo. Aleluya. Tú te imaginas el Dios que tú y yo tenemos, lo que es la misericordia y la gracia y la fidelidad, que Dios se quiere relacionar contigo y tú le das la espalda y tú no lo quieres, tú quieres el mundo, anda detrás del mundo. Y el Señor dice: yo voy a producir en ti el deseo para que me ames y me busques. Y Él mismo produce ese deseo. Santo. Eso es demasiado profundo. No solo te prepara el pan y te lo trae a la mesa, te da el apetito para que te lo comas. Eso es gracia, hermano. Porque tal vez yo agarro los panes y se los pego en la cabeza. El humano que no tiene paciencia, que no sabe lo que es gracia. ¿No quieres el pan? Pues, ¡pah!, se lo pega, todo se lo tira ahí al pan. No, Dios te crea el apetito, te levanta el apetito. Y te metes en circunstancias. ¿Para qué? Para que tú llegues a un punto de desearlo a Él solamente. Buscarlo a Él. Es una relación para llevar a cabo una generación de vida eterna, de la vida de Dios en tu vida, de lo espiritual, para hacer prosperar lo espiritual y el mundo de Dios en ti. Santo, qué lindo es nuestro Dios. Ustedes saben, vamos a Santiago capítulo 4, un pasaje que me lo correlacionó el Espíritu con este y es prudente que lo leamos, porque aunque es muy conocido, tiene un mensaje claro que reafirma en el Nuevo Testamento lo del Salmo 42. Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Siga. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué hace? Nos anhela celosamente, nos desea. Hay un abismo. Porque está hablando del deseo hacia el mundo. La idea es Dios, el Espíritu deseándote, iglesia, y tú deseando el mundo. Dios con un abismo hacia ti y tú no le correspondes con el mismo abismo, sino que tu abismo está hacia el mundo. Cuando tu abismo tiene que corresponder con el abismo de Él, porque Él es el que te desea celosamente. Y usa la figura del adulterio, que es hablando de como si fuera una relación de esposos que deben desearse. ¿Y cómo se reproduce la vida entre una pareja de esposos? Es por un mutuo deseo que se juntan y la vida se multiplica.
igual en lo espiritual. La vida de Dios en ti, en mí y en la tierra se va a generar y va a crecer y se va a extender por la relación y el enganche profundo de los dos abismos. Que así como Él nos desee, nosotros desearlo a Él. ¿Por qué lo hace así? Diga, Él se propone generar abundancia. Dios no te percibe estancado, estancada en una vida miserable, mezquina, una vida espiritual raquítica. Dios te percibe como una vasija llena y rebosante del depósito de lo eterno. Y para que eso suceda, Él se ha propuesto generar eso, creando en ti ese abismo con el cual Él también te anhela. Yo he venido a dar vida y a darla en abundancia. Amados míos. Y ustedes ven la figura que el plan del Padre, el anhelo del Padre es saciarnos, no mantenernos con migajitas. Dios no es un Dios mezquino, todo lo derrama, todo lo da en abundancia, quiere saciarte. Entonces, ¿qué pasa que no lo estoy viviendo? Es porque mi deseo no ha llegado al punto que debe llegar hacia Él. A medida que se ha acrecentado mi deseo hacia Él, se manifestará el borboteo del agua de la vida. Yo veo en toda la palabra que aún las figuras del pastoreo, de Jehová es mi pastor, y a nosotros se nos llaman pastores. Esto me ministró muchísimo también. Que la palabra pastor generalmente, literalmente, es una palabra hebrea que significa el que alimenta al rebaño. Viene de pastar, por eso le llaman pastor, porque es el que pasta, el que adereza los pastos para el pastor. Y el Salmo 23 es una clara muestra de eso. Entonces, la principal función del pastor es alimentar a la grey. Por eso nosotros, cuando sabemos que nos toca ministrar la palabra, tenemos la responsabilidad de traer el pan. Literalmente no es un juego para nosotros, no es algo liviano, porque no podemos traerle a usted cualquier enseñanza, cualquier cosa, simplemente para salir del paso. Mi oración a Dios clave en esto es: Padre, líbrame de que llegue un día en mi vida como ministro que yo predico un sermón por salir del paso, porque no hay otro. Padre, dame siempre palabra, y por eso estoy siempre en la palabra y discerniendo y orando. Dame, Señor, la palabra que me dé, porque oiga, hermano, oiga, si la responsabilidad y el llamado que Él me ha dado es alimentar, ese es mi trabajo, alimentar. Yo tengo que nutrirme del pan de Dios y recibir el pan de Dios, porque el apetito que Dios le da a su pueblo tiene que ser congruente con el pan que Él provee para su pueblo. Entonces está el pastor que pasta o pastorea, y están las ovejas que tienen el deseo, el apetito. Entonces mi oración es: Señor, que haya hambre, apetito por tu palabra, que el pueblo reciba la palabra con apetito. Y Señor, dame el pan para hoy, dame el pan para esta semana. Ya yo termino el domingo, apenas bajo del púlpito, y ya le estoy rogando por el pan de la próxima semana. No. Una responsabilidad grande. Entonces, la figura del pastor habla de que tiene que haber un hambre, de que si Dios va a pastorear ovejas, le va a producir apetito por los pastos que le va a aderezar. Las ovejas, buscando yo algunas informaciones aquí, muy especiales las informaciones. Entonces, dice que las ovejas son poligastras, de gastro, el estómago, porque tiene varios estómagos. Pero en realidad no son varios, sino un estómago, pero dividido en 4 partes y con una capacidad de 4 litros. Imagínense, cuando una oveja tiene hambre, tiene hambre. Es aquí que se gesta.
y son rumiantes, o sea que la hierba la están masticando, la llevan a su estómago y vuelven y la sacan y están y saboreando, porque constantemente se le levanta el apetito. Y la felicidad más grande para un pastor es pastorear ovejas que comen bien, que comen con gozo, que comen esa hierba, se la ponen y se la comen, que no están como media, porque cuando la oveja no quiere comer es una señal de enfermedad, es una señal de que su salud no está bien. Una de las primeras señales de que algo anda mal con la salud de la oveja es que se rehúsan a comer. Cuando falta el apetito es porque algo está mal en el organismo, igual en la vida espiritual. Cuando un cristiano ya no quiere comer, está enfermo. Algún virus, alguna bacteria atacó su cuerpo. Santo. Cuando ya Dios no te sabe igual, la presencia no te sabe igual, la iglesia no te sabe igual, la Biblia no te sabe igual, la oración no te sabe igual, la alabanza, el culto no te sabe igual. Hay una bacteria en tu estómago, santo. En tu escoilía se metió una bacteria, hay que erradicarla en el nombre de Jesús. Entonces la oración tiene que ser: Señor, sana mi apetito. Imagínense, y somos comparados con las ovejas. También dice que es por la naturaleza del apetito de las ovejas, su proceso digestivo puede durar varios días por los 4 compartimientos de su estómago. Vuelven a masticar y dice que la razón fundamental por la cual Dios las hizo así, con ese apetito repetitivo y ese deseo de estar masticando, es porque Dios quiere que asimilen bien los nutrientes. Las ovejas de esa manera es que asimilan bien los nutrientes. Diga, de acuerdo al apetito, se asimilan los nutrientes en la vida espiritual también. A veces un sermón puede ser muy nutritivo, un sermón puede tener gran revelación, un sermón puede tener tremenda enseñanza para tu vida, principios, pero si tú lo recibes como sin ganas, como otro sermón más y estás pensando en otra cosa, tú no vas a asimilar los nutrientes, no lo vas a rumiar. El apetito, el deseo. ¿Y saben algo? Que el cordero tiene dientes como los humanos. Usted le ve la dentadura a las ovejas, no tienen colmillos como los animales carnívoros. Se parecen a la de los seres humanos. Inclusive por eso es que algunos vegetarianos argumentan que la carne no fue hecha para el hombre, porque la dentadura del ser humano no es igual que la de los animales carnívoros. Dice, fíjense en todos los animales rumiantes y que comen hierba, cómo tienen la dentadura. Y miren los que comen carne, entonces mírense la suya. Esos son argumentos que tienen sentido, de verdad, es cosa para pensar. Pero no vaya usted a hacerse vegetariano por sus dientes ahora, porque no tiene colmillo. ¿Entiende? Y hasta dicen los especialistas en asuntos de ovinos que los corderos tienen dientes de leche, como los niños, que los mudan, hermano, antes de 1 año. Oiga qué cosa, yo me enteré de eso hoy, que tienen dientes de leche los corderos y los mudan, como los humanos. Por algo se usan las ovejas para relacionarlas con nosotros. Y oiga, cuando nacen, lo primero que buscan y le imparte la ternura y el desarrollo en todos los aspectos es los pechos de su mamá, la ubre de la oveja, de la mamá. Ese calor mientras son amamantadas es lo que hace que ellos puedan sobrevivir para desarrollarse. Si una ovejita recién nacida no tiene ese calor y esos pechos de su mamá oveja, se muere siendo infante. Entonces por eso cuando la mamá está enferma, da a luz y no está incapaz de amamantar, inmediatamente le buscan una nodriza, otra mamá oveja que lo amamante, porque si no se muere la ovejita. Nace con apetito de los pechos de su madre. Usted nació para desear los pechos de su padre.
usando la naturaleza que hizo Dios. Por algo nos llamamos rebaño de ovejas y al pastor se le llama el que alimenta, el que pasta. Porque Dios iba a tener un pueblo con mucho apetito para Él, con mucho apetito del reino, con hambre del cielo. Eso era lo que Dios soñó, hermano. No gente que están pasiva y como las cosas de Dios como que le dan lo mismo, le da igual. Dios esperaba un pueblo que lo apeteciera. Aleluya. La palabra abismo habla originalmente de una profundidad, algo que no tiene fondo, un pozo sin fondo. Los griegos cuando usaban la palabra decían, lo llamaban el vacío infinito. En nosotros hay un vacío infinito que solamente lo puede llenar el Dios infinito. Por eso el dinero no te llena ese vacío. La fama no te llena ese vacío. El sexo no te llena ese vacío. Las drogas no te van a llenar ese vacío. Y puedo seguir mencionándote. Porque es un vacío infinito y Dios lo hizo así. Para que solamente el infinito satisface tu infinito. Eso es profundo, hermano. Por eso es que ese apetito lo da Él. O sea, es un deseo sin medida, es un deseo profundo, es un deseo que no se puede definir lo que Dios produce y quiere producir en ti, de lo de Él. Es un deseo que no se iguale con ningún otro, amado, amada. Salmo 130, rapidito. Salmo 130. Mira. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Wow. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Así fue que fue la mujer sirofenicia. Este es el salmo de la sirofenicia, sin conocer los salmos. De lo profundo ella fue y se le arrojó. Y el Señor hasta la ofendió. Yo no importa, yo como hasta la migaja, Señor, danos que tenemos hambre. Eres tú el único que puede saciar y sanar mi hija. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo espero en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Y en su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera al Señor. Más que los centinelas a la mañana. Wow. ¿Quién tiene más deseo de que amanezca que un centinela? O si no, pregunten los que interceden en las últimas 3 horas de la mañana aquí. Que están ahí orando 3 horas esperando que salga el sol. Centinelas de la mañana, los que oran en la noche. Como los centinelas esperan a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. No solo como los centinelas, más que los centinelas. Wow, era un deseo. Era un deseo. Amados, por último y concluyendo, es imposible ser saciados si primero no hay deseo. Repítalo conmigo. Es imposible ser saciados si primero no hay deseo. ¿Cuántos de ustedes desean ser saciados? Amén. Por eso te da el deseo. Cuando quieras que Dios te llene de su espíritu, cuando quieras que Dios haga algo en tu vida que tiene que ver con lo eterno, con el reino, tienes que pedírselo con deseo. De hecho, la palabra oración en el original griego literalmente es desear.
Dios no contestará, oigan, una oración que no sea sinceramente deseada en su espíritu. Uno puede caer en la rutina de orar por orar, de orar para ver si Dios hace algo. Porque me han enseñado que Dios, Él es el Dios de lo imposible. Y ya. Pero cuando tú oras con deseo, como la mujer sirofenicia, cuando tú te arrojas y dices, Señor, como esa mujer del flujo de sangre, como ese ciego Bartimeo, como esos que se acercaron y mire, ellos clamaron de lo profundo de su alma, como el Salmo 130. Hermano, el cielo se te abre, porque Dios se entrega a quien lo desea. Se entregará sin reserva a quien lo desea. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos y solamente ellos serán saciados, dice la Biblia. En el original, la palabra porque ellos es un enfático y solamente ellos, los que tienen hambre y sed. Para Dios saciar, primero tiene que producirte el hambre y la sed. Si queremos que Él nos llene, primero tenemos que orar, Señor, dame apetito. En Lucas 11, con eso terminamos con Lucas 11. Es el pasaje clímax en esta noche. Lucas 11, verso 5. Miren, el 5 dice, les dijo también, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje, y diga, un amigo con hambre. Que no es verdad que yo voy a salir a las 3 de la madrugada a buscar 3 panes para alguien que no tiene hambre. Llegó con hambre. Tenía hambre, y no poca, porque eran 3 panes, hermano. Haré ahí. Y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Y mire el 8, les digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, ¿qué dice? Ciertamente, ¿por qué? Por la insistencia, literalmente, es la palabra griega. Por su insistencia, la idea cuando él dice que él va y le toca la puerta, es que él viene, amigo, amigo, y el amigo se hace el loco, dice que no lo está oyendo. Amigo. No era cualquier pedir, era pedir con insistencia, pedir porque hay hambre en el ambiente. Esos 3 panes son esenciales. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en la cultura oriental, se creía que si tú recibías en tu casa un huésped y tú no le satisfacías su hambre, hermano, esa persona al salir podía dejar en tu casa maldiciones. El infortunio se quedaba en tu casa porque fuiste infiel a darle tu amor y tu cuidado a esa persona. Por eso Jesús, cuando enviaba a los discípulos, le decían, el que lo trate bien, dejen la paz, pero si no lo tratan bien, déjenle el polvo de los pies. Usted sabe lo que eso era la creencia. Entonces había que darle algo, y por eso se levanta y va a buscar donde el amigo de confianza, porque hay hambre y no tengo que ponerle, y con insistencia, yo no puedo dejar que este hombre se vaya sin comer. Y está hablando de panes. Y el amigo, por su insistencia, se levanta y se va. Ni siquiera por ser su amigo. Siga, mire. Está aterrizando, mire bien. Dice la palabra, continúa la palabra. No solamente le dará a los 3 panes, sino todo lo que necesite. El 9. Y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. ¿Usted cree que eso es una oración pasiva?
Eso es insistencia, eso es urgencia, eso es hambre, eso es apetito, eso es deseo, esto es en serio. Cuando usted pide, llama, busca, es porque usted desea lo que está buscando. No es un ritual, no es religión, es una realidad. Tengo hambre de ti, Señor. Es como el siervo busca jadeante agua. Y el Dios, ay, y gime el siervito y busca agua y no la encuentra. Y la busca porque tiene hambre, tiene sed. Es un deseo el que te atrae. Es un deseo el que te mueve. Es un deseo profundo y real el que te acerca. No es un fingimiento. No es jugar al cristianismo. No es jugar al cultico. No es jugar a la religiosidad. Es que lo deseo, es que lo quiero, es que me he enamorado del cielo, es que esto se me ha metido adentro y se me ha despertado un hambre por eso, se me ha despertado un deseo por eso, que no puedo vivir sin eso. Santo. Ya el mundo, su vanidad, su pecado, su deseo, su riqueza, sus atractivos no me saben a nada, porque lo apetezco solo a Él y lo de Él. El nombre de Jesús. Vino no solamente a darte el pan, te vino a dar apetito del cielo. Naciste para desearlo. Dilo, yo nací para desearlo. Mira cómo concluye esto. Busquen, pidan, llamen, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es a ese que se le va a dar, es a ese que se le va a dar el pan. Es al que lo busca con deseo, con hambre del cielo. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Diga, con hambre. Porque el contexto está hablando de hambre, de apetito, de pan, no de juego. Pastor, yo quiero hablar en lengua. ¿Cómo yo puedo conseguir el bautismo del Espíritu Santo? Deséelo de corazón. Porque aunque el pastor te enseñe una doctrina, paso número 1, haga así, ore de esta manera. Si usted no lo desea de corazón, no le va a venir la unción, el bautismo. Eso hay que desearlo, hermano. Spurgeon lo deseó, gimió, lloró por días hasta que le vino. Por eso fue el hombre que fue bautizado en el Espíritu Santo. Dwight Landman Moody, 2 ancianitas en la iglesia. Siempre después del culto predicaba muy bonito, todo muy lindo. Un ministerio relativamente exitoso, Landman Moody. Y 2 ancianitas en cada culto se le acercaban. Pastor, estamos orando para que sea investido de poder, para que usted le dé hambre de estar lleno, full del Espíritu, pastor. Y dice Moody que ya las ancianitas lo tenían, que él no quería ni verla. Le sacaba la vuelta, se iba escondido de ella. Hasta que el Señor lo inquietó. El Espíritu le dijo, él lo testifica. Le dijo, yo estoy usando esa sierva porque tú predicas bonito y todo, pero estás vacío. Yo te quiero dar hambre para que entiendas qué es ser lleno del cielo. Y él se quebrantó y dijo, yo lo voy a hacer. Y comenzó a clamar, comenzó a gemir. Dwight Landman Moody comenzó a gemir día y noche. Y dice que de repente, caminando por la calle, iba caminando a hacer una diligencia pastoral, y de repente le vino esa unción del cielo y él comenzó a temblar y a sudar. Y él se fue a una casa y tocó la puerta, dice la Biblia, y le dijo a una señora, perdóneme la imprudencia, pero no, hay algo en mí, hay un fuego que me quema, deme un espacio quiero orar y necesito un espacio en su habitación. La señora le abrió y ese hombre comenzó a orar y a gemir, y le vino la unción, y de ahí para allá el ministerio de ese hombre fue un ministerio poderoso en Chicago. Busque Dwight Landman Moody, el avivamiento de Chicago. Lo deseó, lo recibió cuando lo deseó. Usted no va a recibir nada si no lo desea. Esto no es por meritocracia. Esto no es por el nombre de su iglesia. Eso no es por los años que usted tiene en el evangelio. Eso no es porque usted sea pentecostal o bautista o menonita. Eso no es porque usted sea presbiteriano, lo que sea. Esto es porque usted tenga hambre de Dios. Es porque el Señor te hizo nacer y te dio su apetito. Es que Dios te dio el deseo del Espíritu.
Santo. Alabado el nombre de Jesús. Alabado. Amado. Y no es por nada que en ese contexto, después usted sigue leyendo en Marcos, donde empezamos la lectura, se da el efata. No está fuera del contexto. Cuando el sordo mudo fue sanado, que el Señor le puso la mano en el oído y le escupió la lengua y le dijo efata, ábrete, significa la palabra. Porque el estómago del hombre nuevo come por los oídos, no es por la boca como el hombre natural. Es por los oídos. La boca del hombre nuevo son los oídos. Y si la boca está cerrada, no hay paladar en el espíritu para recibir la palabra, mucho menos la lengua va a querer hablar la palabra, va a alabar, va a orar, va a buscarlo, va a pedirlo de Dios. Y Él le dio una lección ahí también a ellos. Lo que pasa con ustedes que son sordomudos espirituales, no oyen la palabra, no la quieren oír, oídos duros, y por eso no pueden hablar y darle la gloria a Dios. Santo. Y le sanó, dígale, sanó la lengua. Dice, un éfata de Dios abrirá el apetito de mi vientre. Ponte la mano en la barriga, póntela en el vientre. Y si está grandecito, ponte las dos manos, no te preocupes. Diga conmigo, efata. Señor, abre mi apetito, ábreme el deseo, abre el deseo, abre el deseo de corazón, ábrelo, Señor. Un efata de Dios en mi vientre. Yo quiero un efata de Dios en mi vientre. Aleluya. Para orar como oraba el salmista del Salmo 119, que decía, oh Dios, cuánto amo yo tu ley, Señor. Mi alma gime por tus mandamientos, Señor. Hay en mí un anhelo, estoy sediento y hambriento por tu palabra y tus estatutos, Señor. Mi alma suspira de desear tu palabra. Así oraban en el Salmo. Esa es la oración que necesitamos, hermano, por la palabra. Que hay un deseo verdadero de la palabra, un hambre del pan de la palabra. Dios mío, ayúdanos, Señor. Que digamos como el salmista, oh Señor, cuánto deseo tengo de tus atrios. Oh, ciertamente arde mi alma, hay un ardor en mi alma por los atrios de Jehová. Cuánto amo tu casa, quiero estar solo en tu casa. Quiero ser un portero en tu casa en lugar de un dueño de un palacio, Señor. Que esa oración del Espíritu, esa hambre por la casa de Dios nos extrañe, nos extrañemos cuando no podamos venir a un culto, nos haga falta, Señor. Un deseo espiritual por el Espíritu, por la unción, por estar lleno de Dios, como los apóstoles, como nos ministraba el Señor, que crearon una obsesión por estar lleno del Espíritu. Un deseo espiritual por la salvación de las almas, que al orar por la salvación de las almas lo hagamos con deseo de que se conviertan y den gloria al Dios vivo y verdadero, que se conviertan de los ídolos a Dios, del mundo a Dios, como los apóstoles. Un deseo espiritual por la restauración del culto verdadero a Dios, la restauración de la iglesia en las naciones, la restauración del cuerpo de Cristo en las naciones. Orar y llorar con lágrimas torrentes para que Dios traiga la restauración de la unidad del cuerpo de Cristo, del culto verdadero y la gloria del Señor en la tierra. Shakamanda Rabaquía. Eso es lo que Dios quiere despertar, porque a eso fue que vino el Hijo. A eso fue que vino el Hijo. Amado, amada, la sinagoga estaba fría, helada, como una morgue de cadáveres. Igual el templo, pero cuando vino la unción en el aposento alto, allí vinieron fuego, allí comenzó un hambre. Y vino un mover por toda Jerusalén, vino un mover por toda Judea, vino un mover por toda Samaria. Se despertó un hambre de Dios en toda la tierra. Y eso es lo que Dios va a hacer en su iglesia. Que venga ese tiempo, Señor. Danos hambre, Señor. Efata, 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 efata. Kamarama shakamanda rabaki baraba. Oh, ay Sama. Ay Sama. Sama. Oh, gloria. Iram duruhuba ikihia. Oh.
Oh Padre, sácanos del engaño de la Odisea, Señor, que perdió el apetito por lo eterno y apeteció el mundo y se hizo autosuficiente. Y el Hijo le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. El Espíritu revela que Jesús estaba hablando de su apetito. La puerta que tenía que ser abierta era el apetito. Porque si habló de cenar, habló de comer con él, es porque no tenían apetito. Y si abrían el vientre, el deseo iba a ser abierto en la Odisea para que pudieran comer con el Hijo. Que hoy se despierte el hambre. Oh Dios, te lo ruego. Vuelve y proclama la palabra efata sobre nuestro vientre espiritual. Despierte el apetito del vientre del hombre nuevo, Señor. Aquí estamos. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, que hagas en nosotros esta obra a tal medida que podamos vernos en un abismo de deseo de ti y de lo tuyo, de lo eterno. Que nunca más seamos iguales y que la fecundidad de la vida del reino en nosotros se vea. Porque el deseo de ti y de lo eterno crezca en nosotros. Libéranos de los deseos y las pasiones de este mundo, de los atractivos y entretenimientos, de todo lo que será destruido con el fuego. Y danos el apego, el amor, la devoción y el hambre por lo eterno. Gracias, Señor. Dale gracias. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.